Hay momentos que cambian la historia de una persona y hay otros que revelan quién es realmente esa persona. Vivimos en una época donde es muy fácil decir, estoy contigo, fuerza, mis oraciones están con ustedes. Pero, ¿cuántos están dispuestos a levantarse, hacer una maleta, cruzar una frontera y mirar a los ojos a quienes lo han perdido todo? Cuando Venezuela enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente, miles de voluntarios trabajaban día y noche. Rescatistas, médicos, bomberos, organizaciones humanitarias, y entre los nombres que comenzaron a aparecer en las noticias, hubo uno que sorprendió a muchas personas: Fátima Bosch, la mujer que acababa de convertirse en Miss Universo, porque una reina de belleza decidió viajar hacia una zona marcada por una emergencia humanitaria. ¿Qué ocurrió realmente y por qué este gesto provocó tanta conversación? Hoy no hablaremos solamente de una corona, hablaremos del valor de las acciones, porque al final las palabras inspiran por un momento, pero las acciones pueden inspirar para toda la vida. Esta es la historia. Vivimos en una época donde muchas personas hablan de solidaridad, publican un mensaje, cambian su foto de perfil, escriben un hashtag y después siguen con su vida. Pero de vez en cuando aparece alguien que demuestra que los valores no se publican, se practican. Mientras millones discutían desde un teléfono, una mujer tomó un avión. No fue a recibir un premio, no fue a una sesión de fotografías, no fue a promocionar una marca, fue a ayudar. Esa mujer es Fátima Bosch. ¿Qué significa realmente ayudar? Vivimos en una época en la que las redes sociales nos permiten enterarnos de una tragedia en cuestión de segundos. Basta abrir el teléfono para encontrar imágenes de personas que han perdido su hogar, familias separadas por un desastre o comunidades enteras enfrentando momentos de enorme dificultad. Y casi siempre ocurre lo mismo. Miles de personas expresan su solidaridad con un mensaje. Comparten una publicación, escriben unas palabras de aliento. Todo eso tiene valor porque demuestra que existe empatía. Pero hay ocasiones en las que alguien decide ir un paso más allá, no quedarse en las palabras, no limitarse a una publicación, sino presentarse en el lugar donde la ayuda hace falta. Eso fue lo que llamó la atención de miles de personas cuando comenzaron a difundirse noticias sobre la presencia de Fátima Bosch en Venezuela para participar en acciones de ayuda humanitaria. Más allá de la corona, más allá de las fotografías y de los reflectores, muchas personas comenzaron a hacerse una pregunta: ¿quién es realmente Fátima Bosch? ¿Estamos viendo únicamente a una reina de belleza o a una mujer comprometida con utilizar su visibilidad para apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles? En tiempos donde la imagen pública suele construirse con estrategias de comunicación, una acción concreta puede decir mucho más que un largo discurso. Y precisamente por eso este tema ha despertado tanto interés. Porque nos obliga a reflexionar sobre el verdadero significado de la solidaridad. No se trata solamente de admirar a una figura pública, tampoco de convertir a nadie en un ejemplo perfecto. Se trata de preguntarnos qué tan importante es actuar cuando alguien necesita ayuda. A lo largo de este documental conoceremos la historia de Fátima Bosch, el camino que la llevó a convertirse en Miss Universo y el contexto de la ayuda humanitaria que motivó tantas reacciones. También analizaremos por qué este gesto ha sido tan comentado y qué podemos aprender de él. No buscaremos alimentar polémicas, no buscaremos exagerar los hechos. Nuestro objetivo será comprender por qué acciones como esta generan conversación y qué nos dicen sobre los valores que esperamos de las personas con influencia pública. Porque al final del día, las coronas pueden representar belleza, disciplina y esfuerzo, pero son las acciones las que construyen un legado. Hoy
comenzamos un recorrido por una historia que va mucho más allá de un certamen de belleza. Una historia que habla de empatía, servicio y compromiso. Y quizá cuando terminemos este documental, descubramos que el verdadero valor de una corona no está en el brillo de sus piedras, sino en la capacidad de inspirar a otros a hacer el bien. Acompáñame hasta el final, porque la historia apenas comienza. Cuando vemos a una Miss Universo caminar sobre un escenario, es fácil pensar que todo ha sido glamour, aplausos y éxito. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué historia hay detrás de esa sonrisa. Porque antes de la corona, hubo una niña que nació el 19 de mayo del año 2000 en Teapa, Tabasco, una tierra conocida por su riqueza natural, sus montañas y el orgullo de su gente. Ahí comenzó la historia de Fátima Bosch Fernández. Como cualquier niña mexicana, tuvo sueños, ilusiones y desafíos. Sin embargo, su camino no fue tan sencillo como muchos podrían imaginar. Con el paso de los años, Fátima reveló públicamente que durante su infancia fue diagnosticada con TDAH y dislexia. Además, contó que sufrió bullying en la escuela, una etapa que marcó profundamente su vida. En entrevistas ha recordado que hubo personas que le decían que nunca lograría sus metas. Imagínate por un momento lo que significa crecer escuchando que no eres suficiente, que aprendes diferente, que avanzas a un ritmo distinto y que además debes enfrentar las burlas de otros niños. Muchas personas se habrían rendido. Muchas habrían dejado que esas palabras definieran su futuro, pero Fátima tomó otro camino. Con el apoyo de su familia, decidió convertir cada obstáculo en una razón para seguir adelante. Ella misma ha dicho que lo importante no es lo que te ocurre, sino lo que decides hacer con aquello que te ocurre. Y quizá esa frase resume gran parte de su historia. Mientras otros veían limitaciones, ella comenzó a descubrir fortalezas. Su interés por el diseño y la creatividad la llevó a estudiar diseño de moda en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Más tarde, complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, una de las escuelas de diseño más reconocidas de Europa. Pero la moda nunca fue únicamente una cuestión de pasarelas. Para Fátima, representaba una forma de expresión, una manera de comunicar identidad, cultura y creatividad. Mucho antes de llegar a Miss Universo, ya había dado muestras de disciplina al participar en certámenes de belleza regionales. En 2018, obtuvo el título de Flor Tabasco, representando a su municipio natal, Teapa, un logro que comenzó a colocar su nombre en el mapa de los concursos de belleza mexicanos. Sin embargo, entre ese primer triunfo y la corona de Miss Universo, pasaron varios años de preparación, años de estudio, de entrenamiento físico, de formación en comunicación, de trabajo personal, porque detrás de cada desfile existen horas de disciplina que casi nunca aparecen frente a las cámaras. Con el tiempo, Fátima empezó a ser reconocida no solo por su presencia escénica, sino también por su capacidad para hablar de temas que habían marcado su vida. Su historia comenzó a inspirar a muchas familias con hijos neurodivergentes, demostrando que un diagnóstico no determina el destino de una persona. Y quizá ese sea uno de los aspectos más importantes de su trayectoria, porque antes de ser una reina de belleza, fue una mujer que aprendió a levantarse después de cada dificultad. Y esa fortaleza sería puesta a prueba una vez más cuando decidió competir por la corona más importante del planeta. Una competencia donde no solamente tendría que demostrar belleza, también tendría que demostrar carácter. Y lo que ocurrió durante ese certamen cambiaría su vida para siempre. Pero esa es una historia que conoceremos en el siguiente capítulo. ¿Conoces a alguien que haya transformado las críticas o el bullying en una historia de éxito? Cuéntanos su historia. Hay momentos que cambian una vida para siempre.
No ocurren por casualidad, no llegan de un día para otro. Son el resultado de años de preparación, sacrificios y decisiones que, aunque parezcan pequeñas en su momento, terminan construyendo un destino extraordinario. Para Fátima Bosch, ese momento comenzó mucho antes de pisar el escenario de Miss Universo. Después de abrirse camino en certámenes regionales y continuar su formación personal y profesional, entendió que competir por la corona nacional significaba enfrentarse a algunas de las mujeres mejor preparadas de México. No bastaba con tener presencia escénica. Había que demostrar inteligencia, disciplina, liderazgo y la capacidad de representar a todo un país. Durante meses, la preparación fue intensa. Horas de entrenamiento físico, prácticas de pasarela, comunicación ante los medios, oratoria, cuidado de la salud, preparación emocional y, sobre todo, la responsabilidad de saber que cada detalle podía marcar la diferencia. Cuando llegó el certamen de Miss Universo México 2025, Fátima subió al escenario con algo más que elegancia. Subió con la historia de una joven que había aprendido a convertir las dificultades en motivación. Frente al jurado no solo estaba una participante, estaba una mujer que representaba años de esfuerzo silencioso. Cada aparición, cada respuesta y cada presentación fueron acercándola un poco más al objetivo que había perseguido durante tanto tiempo. Finalmente llegó el momento que millones de personas esperaban. El anuncio de la ganadora. Cuando pronunciaron el nombre de Fátima Bosch, no solo cambiaba su vida, también nacía una nueva representante de México rumbo al certamen más importante de la belleza internacional. Pero obtener la corona nacional era apenas el principio. El siguiente desafío sería aún mayor. Representar a México frente a candidatas de decenas de países, cada una con una historia, una preparación y un sueño tan grande como el suyo. La preparación rumbo a Miss Universo se volvió todavía más exigente. Ya no representaba únicamente a su estado, representaba a millones de mexicanos. Cada entrevista, cada fotografía, cada evento, cada entrenamiento, era observado por seguidores, especialistas en concursos de belleza y medios de comunicación de distintos países. La presión aumentaba, las expectativas también. Mientras algunos analizaban su desempeño, otros comenzaban a verla como una de las grandes favoritas del certamen. Pero en concursos de esta magnitud no existen garantías. Una sola respuesta, un solo momento, puede cambiar el resultado final. Y entonces llegó la noche decisiva. Las luces iluminaron el escenario. Las representantes de decenas de naciones caminaron con la esperanza de escuchar el nombre de su país. Cada ronda eliminaba participantes. La tensión aumentaba. El público contenía la respiración. México seguía avanzando. Primero entre las seleccionadas, después entre las semifinalistas, más tarde entre las finalistas, hasta que llegó el instante que todo concursante imagina desde el primer día que decide participar: el anuncio de la nueva Miss Universo. Cuando el nombre de México fue pronunciado, millones de personas celebraron dentro y fuera del país. Era un momento histórico, no solamente por la obtención de una nueva corona para México, sino porque detrás de ese triunfo existía una historia de perseverancia que muchas personas ya conocían. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: la emoción, las lágrimas, el abrazo con las demás concursantes, el saludo al público y la colocación de la corona. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Pero detrás de esos minutos había años de preparación, años de estudio, años de disciplina, años de levantarse después de cada dificultad. Con la corona sobre su cabeza, Fátima Bosch dejó de representar únicamente un sueño personal. Se convirtió en una figura internacional. Su voz comenzó a tener un mayor alcance. Los medios de comunicación solicitaron entrevistas. Las redes sociales multiplicaron el interés por conocer su historia, y muchas niñas comenzaron a verla como una inspiración. Sin embargo,
La verdadera dimensión de ese título no se mide únicamente por la fama, se mide por la manera en que una persona decide utilizar la influencia que recibe, porque ganar una corona abre puertas, pero las acciones son las que determinan el legado. Y precisamente ahí es donde esta historia toma un rumbo inesperado, porque pocos imaginaban que, poco tiempo después de convertirse en Miss Universo, Fátima Bosch protagonizaría un gesto que cambiaría la conversación sobre su papel como figura pública. Y esa historia comienza lejos de los escenarios, en un país que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Hay momentos en los que la naturaleza nos recuerda lo pequeños que somos. No importa cuánto avance la tecnología, no importa cuántos edificios construyamos, en cuestión de segundos, todo puede cambiar. La noche del 24 de junio de 2026 parecía una noche más para millones de venezolanos. Las familias estaban en sus hogares. Muchos niños ya dormían, otros terminaban de cenar. Algunos trabajadores regresaban después de una larga jornada. Nadie imaginaba que en menos de un minuto sus vidas cambiarían para siempre. Dos poderosos terremotos sacudieron el norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia. Las ondas sísmicas se sintieron en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y otras regiones del país. Edificios completos comenzaron a derrumbarse, calles se llenaron de polvo, las comunicaciones se interrumpieron y miles de personas salieron desesperadas buscando un lugar seguro. Los primeros minutos fueron de absoluta incertidumbre. No había información clara, solo el sonido de las sirenas, los gritos de quienes buscaban a sus familiares y el temor de nuevas réplicas. Con el paso de las horas, la magnitud del desastre comenzó a hacerse evidente. Hospitales dañados, escuelas destruidas, viviendas reducidas a escombros, miles de personas sin electricidad, sin agua potable, sin un lugar donde pasar la noche. La Guaira fue una de las zonas más golpeadas por la tragedia. En algunos sectores, edificios enteros colapsaron, obligando a los equipos de rescate a trabajar sin descanso entre montañas de concreto y acero. Cada hora era valiosa, porque bajo los escombros todavía podía haber personas con vida. Bomberos, paramédicos, médicos, militares, protección civil, voluntarios. Todos trabajaban con un mismo objetivo: salvar la mayor cantidad de vidas posible. Mientras tanto, cientos de familias recorrían hospitales y centros de atención buscando noticias de sus seres queridos. Algunas recibían un abrazo, otras una llamada esperanzadora, y muchas enfrentaban la dolorosa incertidumbre de no saber dónde estaban sus familiares. Con el paso de los días, las cifras de víctimas continuaron aumentando y la emergencia dejó a miles de personas sin hogar, mientras la comunidad internacional comenzaba a movilizar ayuda. Pero una tragedia de esta magnitud no termina cuando deja de temblar la tierra. Después vienen otros desafíos: la falta de agua, la escasez de alimentos, los hospitales saturados, la necesidad de medicamentos, los refugios temporales, la atención psicológica y el enorme reto de reconstruir comunidades enteras. Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, Cáritas y numerosas organizaciones humanitarias coordinaron esfuerzos para apoyar a las autoridades venezolanas y atender a la población afectada. También llegaron equipos de búsqueda y rescate y ayuda desde distintos países. En medio de esa emergencia surgieron historias de enorme valentía. Rescatistas que trabajaron día y noche, médicos que atendieron sin descanso, vecinos que compartieron lo poco que tenían, y voluntarios que cruzaron fronteras para extender una mano. Porque cuando ocurre una tragedia de esta magnitud,
la solidaridad deja de tener nacionalidad. Se convierte en un lenguaje universal. Y fue precisamente en ese contexto cuando comenzaron a aparecer noticias sobre personas de distintos países que decidieron viajar para colaborar con las labores de apoyo humanitario. Entre esos nombres apareció uno que llamó especialmente la atención: el de la recién coronada Miss Universo. Muchos se preguntaron por qué una mujer que acababa de alcanzar el mayor reconocimiento de su carrera decidiría trasladarse a una zona golpeada por una emergencia de esta magnitud. La respuesta no estaba en una conferencia de prensa, ni en una fotografía. La respuesta comenzaría a conocerse a través de sus acciones. Y eso es justamente lo que descubriremos en el siguiente capítulo. Si pudieras enviar un mensaje de apoyo a las familias afectadas por un desastre natural, ¿qué les dirías? Escribe tu mensaje. Juntos podemos llenar este espacio de esperanza. Mientras miles de voluntarios trabajaban sin descanso entre los escombros y los centros de ayuda, una noticia comenzó a recorrer las redes sociales. La recién coronada Miss Universo, Fátima Bosch, había decidido viajar a Venezuela para sumarse a las acciones humanitarias. ¿Qué la motivó? ¿Qué hizo exactamente? En el siguiente capítulo analizaremos los hechos conocidos y el impacto que tuvo su decisión. Hay decisiones que se anuncian con grandes discursos y hay otras que hablan por sí solas. Después de haber alcanzado el mayor reconocimiento de su carrera como Miss Universo, Fátima Bosch tenía frente a sí un calendario lleno de compromisos, entrevistas, eventos y actividades propias de una reina de belleza. Era el momento en que muchas personas esperan disfrutar del éxito. Las cámaras estaban sobre ella, los medios querían conocerla, las marcas buscaban colaborar con la nueva Miss Universo. Todo parece indicar que comenzaba una etapa dedicada a los reflectores. Pero mientras eso ocurría, en Venezuela, miles de familias seguían enfrentando una realidad completamente distinta. Había personas que lo habían perdido todo, niños viviendo en refugios temporales, familias esperando noticias de sus seres queridos, comunidades enteras intentando levantarse después del desastre. Fue entonces cuando comenzó a circular una noticia que llamó la atención de muchas personas. Fátima Bosch viajaría a Venezuela para participar en acciones de ayuda humanitaria. Las imágenes y publicaciones difundidas en redes sociales mostraban su llegada al país y su disposición para colaborar con iniciativas de apoyo a la población afectada. Ese gesto fue ampliamente comentado y generó reacciones positivas en distintos espacios digitales. ¿Por qué llamó tanto la atención? Porque no era la imagen habitual que muchas personas esperan ver de una Miss Universo. En lugar de una alfombra roja, aparecía una zona de emergencia. En lugar de un escenario iluminado, había comunidades que necesitaban apoyo. En lugar de discursos preparados, había personas atravesando uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Y eso hizo que muchas personas comenzaran a verla desde una perspectiva diferente, no como una figura lejana, sino como alguien que decidió estar presente. Es importante decir algo con claridad. La información pública disponible no detalla cada una de las actividades que realizó durante su estancia. No conocemos minuto a minuto su agenda, ni sería correcto atribuirle acciones que no han sido confirmadas. Pero sí sabemos que su presencia fue presentada como parte de una iniciativa de ayuda humanitaria y que ese gesto despertó admiración entre muchas personas. Y quizá ahí está el verdadero valor de esta historia, porque más allá de la cantidad de cajas entregadas, más allá del número de fotografías, más allá de los titulares, existe un mensaje que muchas personas interpretaron con fuerza, que la influencia
puede utilizarse para llamar la atención sobre quienes más lo necesitan. En un mundo donde las redes sociales suelen medir el éxito por la cantidad de seguidores, una acción solidaria puede generar un impacto que ninguna campaña publicitaria consigue. No porque resuelva por sí sola una emergencia, sino porque inspira a otros a actuar. Y eso tiene un enorme valor. A lo largo de la historia hemos visto artistas, deportistas, empresarios y líderes sociales utilizar su fama para apoyar causas humanitarias. Cada uno lo ha hecho de una manera distinta. Lo importante no es compararlos. Lo importante es recordar que toda ayuda responsable suma. Porque detrás de cada donación, de cada voluntario, de cada persona que decide involucrarse, hay una familia que recibe esperanza. Quizá por eso la noticia del viaje de Fátima Bosch recorrer tantos medios y redes sociales. No porque fuera la única persona ayudando. Miles de rescatistas, médicos, voluntarios y organizaciones trabajaban desde el primer día. Pero su presencia atrajo la atención de personas que de otro modo, quizá nunca habrían vuelto a mirar lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Y a veces eso también puede marcar una diferencia. Porque cuando una figura pública dirige los reflectores hacia una causa humanitaria, esa causa llega a nuevos públicos. Se habla más del problema, se movilizan más personas y crece el interés por colaborar. Tal vez ese sea uno de los mayores aprendizajes de esta historia. La verdadera influencia no consiste únicamente en ser conocido, consiste en decidir qué haces con la atención que millones de personas ponen sobre ti. Y precisamente esa pregunta nos lleva al siguiente capítulo. ¿Por qué un gesto como este conmovió a tantas personas? ¿Por qué sigue generando conversación? ¿Y qué dice de nosotros como sociedad el hecho de valorar este tipo de acciones? De eso hablaremos a continuación. ¿Crees que una figura pública puede motivar a más personas a ayudar simplemente con su presencia en una causa humanitaria? ¿Por qué? Hasta aquí hemos hablado de los hechos, pero hay algo que todavía debemos entender. ¿Por qué este gesto generó tanta admiración? ¿Qué hizo que miles de personas vieran a Fátima Bosch de una manera diferente? En el siguiente capítulo analizaremos el impacto que tuvo esta decisión y lo que revela sobre la importancia del liderazgo, la empatía y el servicio en el mundo actual. Vivimos en una época en la que nunca había sido tan fácil expresar una opinión. Con un teléfono en la mano podemos enviar un mensaje de apoyo, compartir una noticia, cambiar nuestra fotografía de perfil, publicar una frase inspiradora. Todo eso puede ser valioso. Las palabras tienen el poder de acompañar, consolar y llamar la atención sobre una causa. Pero cuando ocurre una tragedia, muchas personas esperan algo más. Esperan acciones. Y fue precisamente esa percepción la que hizo que el nombre de Fátima Bosch comenzara a aparecer en miles de conversaciones. No porque fuera la única persona ayudando. Eso sería injusto con los miles de rescatistas, médicos, voluntarios, organizaciones humanitarias y ciudadanos que trabajaban desde el primer día. Tampoco porque otras celebridades no participen en causas sociales. Muchas lo hacen desde hace años, ya sea mediante fundaciones, donaciones, campañas o trabajo comunitario. Entonces, ¿qué hizo que este caso llamara tanto la atención? La respuesta parece estar en el contexto. Fátima Bosch acababa de convertirse en Miss Universo. Era el momento en que todas las miradas estaban puestas sobre ella. Podía dedicar sus primeras semanas como reina de belleza exclusivamente a entrevistas, eventos internacionales y sesiones fotográficas. Sin embargo, la noticia de su participación en una iniciativa de ayuda humanitaria cambió la conversación. De pronto, muchas personas dejaron de hablar únicamente de la corona. Comenzaron a hablar del propósito. Y esa diferencia es importante, porque una corona representa un logro,
pero el propósito habla del uso que una persona decide darle a ese reconocimiento. A lo largo de la historia hemos visto que la fama puede utilizarse de muchas maneras. Hay quienes la emplean para promocionar productos, otros para impulsar proyectos empresariales. Muchos la utilizan para apoyar causas sociales. Ninguna de esas opciones es necesariamente incorrecta. Lo que hizo que este episodio despertara interés fue que ocurrió en medio de una emergencia humanitaria. Y eso llevó a muchas personas a preguntarse cuál debería ser el papel de las figuras públicas en situaciones de crisis. ¿Tienen una responsabilidad especial? ¿O basta con que cada persona ayude desde donde pueda? No existe una única respuesta, pero sí hay algo que suele repetirse en las grandes tragedias. Cuando una persona con gran visibilidad dirige la atención hacia una causa, millones de personas comienzan a mirar ese problema. Algunos deciden informarse, otros realizan donaciones, otros se ofrecen como voluntarios y muchos, por primera vez, descubren una realidad que antes desconocían. Ese es uno de los efectos más poderosos de la influencia pública. No sustituye el trabajo de los equipos de rescate, no reemplaza la labor de las organizaciones humanitarias, pero puede amplificar su mensaje, puede hacer que más personas se involucren y puede recordar que detrás de cada cifra hay seres humanos con nombres, familias y sueños. Quizá por eso este gesto fue recibido con tanto interés, porque durante unos días la conversación dejó de centrarse únicamente en la belleza exterior y comenzó a hablar de empatía, de servicio, de compromiso, y eso nos invita a reflexionar sobre algo más profundo. ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Es acumular seguidores, aparecer en las portadas, ser reconocido en cualquier lugar del mundo, o utilizar esa posición para generar un impacto positivo? Cada persona tendrá su propia respuesta, pero hay algo que parece evidente. Las coronas, los trofeos y los títulos son importantes. Sin embargo, con el paso de los años, las personas suelen recordar más las acciones que los reconocimientos, porque los premios celebran un momento, las acciones pueden dejar una huella. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia ha conmovido a tantas personas. No porque una sola persona pueda resolver una crisis, eso sería imposible, sino porque recordó que cualquier gesto de solidaridad, por pequeño que parezca, puede inspirar a otros. Y cuando una acción inspira, su impacto puede multiplicarse mucho más allá del lugar donde comenzó. Al final, esta historia no habla solamente de Fátima Bosch, habla de nosotros, de la clase de sociedad que queremos construir, de los valores que admiramos y de la decisión que cada uno toma cuando tiene la oportunidad de ayudar. Porque todos, en algún momento de la vida, tendremos una oportunidad para hacer el bien. La pregunta es, ¿qué haremos cuando llegue ese momento? Y con esa reflexión, llegamos al último capítulo de este documental. Un capítulo donde reuniremos todo lo aprendido y responderemos la pregunta más importante de todas. ¿Qué legado deja realmente una persona? ¿Una corona o sus acciones? ¿Qué acción solidaria, por pequeña que sea, ha marcado tu vida o te ha inspirado? Me encantará leer tu experiencia. Después de conocer esta historia, queda una última pregunta. Cuando pasen los años y el brillo de las coronas se desvanezca, ¿qué será lo que realmente recordaremos? En el capítulo final hablaremos del legado, de los valores y de la enseñanza que esta historia puede dejar para todos nosotros. Hay historias que se olvidan con el paso del tiempo y hay otras que permanecen en la memoria porque nos hacen reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Durante este documental hemos recorrido un camino muy particular. Conocimos la historia de una joven nacida en Tabasco, una mujer que enfrentó desafíos personales desde temprana edad.
que trabajó durante años para alcanzar uno de los mayores reconocimientos que existen en los certámenes de belleza, y que, una vez conseguida la corona, fue vista participando en una iniciativa de ayuda humanitaria en medio de una tragedia que afectó a miles de familias. Más allá de las opiniones que cada persona pueda tener sobre los concursos de belleza, esta historia nos deja una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de ayudar? No todos tendremos una corona, no todos seremos famosos, no todos apareceremos en la televisión, pero todos, absolutamente todos, tendremos momentos en los que alguien necesitará una mano. Tal vez sea un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, un desconocido o una comunidad golpeada por una tragedia, y en ese instante descubriremos algo importante. La solidaridad no depende del tamaño de nuestra cuenta bancaria, ni del número de seguidores, ni del cargo que ocupamos. Depende de la decisión de actuar. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca había sido tan fácil comunicarnos, nunca había sido tan sencillo enterarnos de lo que ocurre en cualquier parte del mundo, y al mismo tiempo, nunca habíamos tenido tantas oportunidades para convertir esa información en acciones concretas. A veces creemos que ayudar significa hacer algo gigantesco, pero la historia demuestra que los grandes cambios suelen comenzar con pequeños gestos. Una llamada, una donación, unas horas de voluntariado, compartir información verificada, escuchar a quien está pasando por un momento difícil. Todo eso también es ayudar. Quizá por eso esta historia ha conectado con tantas personas. No porque una sola acción pueda resolver una crisis humanitaria. Eso sería pedir demasiado a cualquier individuo, sino porque nos recuerda que cada gesto suma, que ninguna ayuda responsable es insignificante y que, cuando miles de personas hacen una pequeña diferencia, el resultado puede ser enorme. También aprendimos algo más. Las figuras públicas tienen una capacidad especial para dirigir la atención del mundo. Cuando utilizan esa visibilidad para apoyar causas sociales, muchas personas descubren problemas que antes pasaban desapercibidos. Eso no reemplaza el trabajo de médicos, rescatistas, organizaciones humanitarias o voluntarios, pero puede ayudar a que más personas conozcan una necesidad y decidan involucrarse. Tal vez ese sea uno de los mensajes más valiosos de esta historia. La influencia no vale por la cantidad de personas que te conocen, vale por la cantidad de personas a las que puedes inspirar para hacer el bien. Y ahora quiero hacerte una pregunta, no sobre Fátima Bosch, no sobre Miss Universo, sino sobre ti. Si mañana tuvieras la oportunidad de cambiar la vida de una sola persona, ¿lo harías? Si vieras a alguien necesitando ayuda, ¿te detendrías? Si descubrieras una causa justa, participarías. No necesitas esperar a ser famoso, no necesitas esperar a tener millones, no necesitas esperar el momento perfecto. El mejor momento para hacer el bien siempre será hoy. Porque al final de nuestra vida, nadie será recordado únicamente por los premios que obtuvo. Las personas serán recordadas por la manera en que trataron a los demás, por las manos que levantaron, por las palabras que dieron esperanza, por las vidas que tocaron. Las coronas pueden perder su brillo, los aplausos terminan, las noticias pasan, pero los actos de bondad tienen una forma muy especial de permanecer en la memoria de quienes los reciben. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza que deja esta historia. No importa si eres una Miss Universo, un médico, un maestro, un comerciante, un estudiante o alguien que hoy está viendo este video desde su teléfono.
Todos tenemos la capacidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos cuando decidimos servir a los demás. Si este documental te hizo reflexionar, compártelo. No para hablar de una persona, sino para recordar que el mundo necesita menos indiferencia y más acciones que inspiren esperanza. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda siempre esto: las coronas pueden abrir puertas, pero son nuestras acciones las que construyen el legado que dejamos en el corazón de los demás. ¿Cuál crees que es el verdadero significado del éxito? ¿Los reconocimientos que recibimos o las personas a las que logramos ayudar? Quiero conocer tu opinión en los comentarios.